Un saludo especial a todas las personas que se conectan en esta hora a esta emisión de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Por la gracia de Dios, nuestra amada Iglesia Apostólica de Jesucristo está de aniversario en este tiempo. Estamos cumpliendo 40 años de existencia de esta institución a la que amamos y a la que le agradecemos a Dios por habernos puesto aquí, porque es aquí donde nos ha dado vida, nos ha dado salvación. Y el eslogan que se ha elegido para esta ocasión dice: de esclavos a hijos de Dios. 40 años de disciplina en la verdad, una generación superada. Y he querido tomar la idea inicial del eslogan que dice de esclavos a hijos de Dios para hablarles de la meta que justifica la existencia humana, llegar a ser hijos de Dios. Y el texto como base de referencia de esta reflexión está en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Llegar a ser hijos de Dios es la meta que justifica la existencia humana. Cualquier otra meta, existencialmente hablando, pierde sentido frente a esta meta de llegar a ser hijos de Dios. Es por eso que llegar a ser hijos de Dios es quizá la esperanza más grande que un cristiano puede tener como sustento de su fe y de su vida. Llegar a la meta de ser hijos de Dios es la motivación perfecta para moldear nuestro carácter, para ajustar nuestra personalidad, para cambiar patrones y criterios equivocados, para perfeccionarnos, para superar las condiciones naturales e instintivas que nos someten y no nos dejan avanzar hacia el gran propósito de Dios con nosotros, los seres humanos. Y por eso, con el objeto de que podamos clarificar nuestra fe y nos afirmemos cada día más en el interés de que en cada uno de nosotros se cumpla el gran propósito de Dios de ser hijos de Él. En esta reflexión, por eso quiero mencionarles algunas ideas importantes en relación con este gran plan de Dios con la humanidad. La primera idea es que nosotros debemos entender que ser hijo de Dios no es una condición natural del ser humano, sino un llamamiento divino. Ser hijo de Dios es una dignidad especial que Dios le dio al ser humano desde antes de crearlo. De modo que no es una categoría que el ser humano se haya ganado por sus méritos, pues aún no existía cuando ya Dios por amor lo había escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo para este maravilloso propósito. Entonces, desde esta perspectiva, la existencia del ser humano solo se justifica si llega a la meta gloriosa de ser verdadero hijo de Dios. Esa es la idea que plantea Efesios, el texto que acabamos de leer. Ser hijo de Dios es la propuesta divina que se le hace a una criatura hecha del polvo de la tierra, para que desde su condición biológica natural crezca, se desarrolle y se dirija hacia este propósito maravilloso y eterno que Dios se trazó desde antes de crearlo. Por tanto, ser hijo de Dios no es un derecho de naturaleza, sino un acto de gracia divina, porque es una dignidad que Dios en su amor quiso darle a los seres humanos, que pasaran de ser simples criaturas animales a convertirse en hijos suyos. Por naturaleza, el ser humano es una criatura muy semejante a las demás criaturas, y que si no supera su biología, su naturaleza terrenal original, pues está abocado a terminar como terminan las otras especies de esta creación, pero que si desarrolla el potencial que Dios ha puesto en él, puede trascender hasta la dignidad sublime de ser un hijo de Dios. En segunda instancia, debemos entender nosotros también que ser hijo de Dios es un principio de fe que tiene que impactar directamente en nuestra manera de vivir. No debe ser una simple creencia,
no debe ser la aceptación pasiva de un postulado religioso. No, no todos los seres humanos son hijos de Dios, aunque sí, todos estamos llamados o estamos destinados por Dios para este gran propósito. Si ser hijo de Dios no es un derecho de naturaleza, sino un programa de Dios con la especie humana, producto de su amor infinito y de su generosidad incomparable, entonces debemos entender que llegar a serlo es resultado de tomar la decisión de trabajar nuestra vida de tal manera que podamos garantizar las condiciones que hacen posible el cumplimiento de dicho plan en nosotros. Debo decir de paso que ser hijo de Dios no es algo que se da por arte de magia ni por un golpe de buena suerte, sino que es un logro de madurez humana, oígase bien, un logro de madurez humana que se da por la disciplina y la obediencia a Dios. Y así es, recordemos, se trata de llegar a, no que ya somos, se trata de llegar a ser hijos de Dios. Esto presupone una meta de valor existencial en la que ya debemos estar trabajando para poder llegar. Por lo tanto, es una meta que involucra nuestra voluntad y compromete todo nuestro ser hacia la obediencia irrestricta a Dios. Otra idea interesante es que nadie es hijo de Dios porque se autoproclame como tal, sino porque Dios lo reconoce como su hijo. Hay quienes dicen, todos somos hijos de Dios por la fe, sin entender el sentido práctico de la fe como condición para llegar a serlo. Porque el espíritu en el que lo dicen da a entender que es una aceptación pasiva y ya, pero no, mis hermanos y amigos, es mucho más que eso. Si yo digo que creo por la fe que soy hijo de Dios, eso me presiona a obedecerle, a comprometerme con su voluntad, con su palabra, con su verdad, sus razones, sus criterios, en fin, comprometerme de manera activa con su plan para conmigo. No entender bien este principio es lo que ha hecho que mucha gente opte por una práctica religiosa simple, sin sentido, muerta. Es decir, que lo que dicen creer no tiene efectos positivos en la vida de ellos. Usted no les ve efectos positivos de la fe de ellos en la vida de ellos, porque usan la fe como muletilla nada más, y por eso se sienten hijos de Dios, pero su forma de vida es anticristiana. Dicen ser hijos de Dios por la fe, pero sus obras niegan la fe. Qué grave es esto, ¿verdad? Pero aún más grave es que yo como líder espiritual, por mi falta de claridad, irresponsablemente le esté dando a todo el mundo licencia o registro civil celestial de que son hijos de Dios, y que desconociendo los requerimientos que tan sublime dignidad nos demanda, le diga a las personas, todos somos hijos de Dios. Eso es algo grave. Esto, además de no ser cierto, pues el apóstol Pablo dice que solo los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Noten lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8. Pues, además de no ser cierto que todos somos hijos de Dios, y esto termina siendo una mentira, un fraude, esto se convierte también en un placebo que acalla nuestras conciencias, que confunde y relaja a las personas, ya que las hace sentir bien aunque estén viviendo mal. Jamás se sienten confrontados ni demandados por nada ni por nadie, y es por eso que se resignan a vivir una vida mediocre que no les proporciona o no los presiona mejor a crecer, a perfeccionarse, a madurar, a desarrollar el potencial que Dios ya puso en ellos, sintiendo que son hijos de Dios, aunque en la práctica son hijos del diablo, como lo dice el apóstol Juan, hablando de esto mismo, de ser hijos de Dios, en el capítulo 3, en la primera carta, el capítulo 3, más precisamente el versículo 10. Algunas personas se autodenominan como hijos de Dios, pero no les interesa para nada obedecer a Dios. Y esto es un despropósito, esto es tan solo una ilusión, un sofisma de distracción más del manejo religioso superficial actual, en el que dolorosamente mucha gente está distraída y falsamente confiada. Lo más importante no es que usted se autoproclame como hijo de Dios, sino que sea Dios quien pueda decir de usted y de mí, como lo dijo del Señor Jesús en una ocasión: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y en otro momento lo volvió a decir:
este es mi Hijo amado, a él oíd. Una idea que nos sirve como soporte para todo esto que hemos dicho hasta aquí, pero que hace referencia directa a Jesús, es que Jesús es Hijo de Dios, ojo a esto, no porque sea Dios, sino porque es un hombre. No porque su naturaleza inicial o original sea divina, sino humana. La Biblia no dice que Jesús es Dios, la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, y esto porque Él logró entender que el propósito eterno de Dios con los seres humanos lo incluía a Él, y por eso decidió caminar hacia el cumplimiento de este gran programa. Noten que Jesús recibe del cielo el reconocimiento de Hijo de Dios por su compromiso con la voluntad de Dios, es decir, por su obediencia irrestricta a Dios. Es la obediencia lo que le permite a Jesús, desde muy temprano, empezar a madurar y a desarrollar como ser humano el potencial que Dios había puesto dentro de él. Insisto, no porque él fuera Dios, sino porque él era un hombre. Por pertenecer a la especie humana elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo para este propósito, para que de estas criaturas hechas del polvo de la tierra surgieran seres capaces como Jesús de trascender su biología y que llegaran a la dignidad gloriosa de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Es claro entonces que Jesús no llegó a ser reconocido Hijo de Dios porque en él hubiera condiciones especiales o condiciones naturales superiores a las nuestras. No, fue su disposición firme de obediencia a Dios, dejándonos claramente el camino abierto para que todo aquel que le crea a él, disponiéndose a obedecer a Dios como lo hizo él, también sea reconocido como un hijo de Dios. De manera que el llamado a ser hijo de Dios es algo a lo que se llega por obediencia a Dios. En la práctica, esa es la experiencia de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Después de haber ayunado 40 días, Mateo y Lucas, que son los textos que mencionan esto de la tentación de Jesús. Allí ellos nos dejan ver que el tentador, tratando de confundir a Jesús y distorsionando el sentido de la dignidad de ser hijo de Dios, le dice a Jesús, el tentador, le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Noten que ni Mateo ni Lucas dicen si eres el hijo de Dios, porque es que no solo es él. Esto de ser hijo de Dios no es una dignidad solo para Jesús, es un llamamiento general para toda una especie, y por eso el tentador le dice a Jesús si eres hijo de Dios, es decir, si es cierto que perteneces a la categoría, a la casta, al linaje de seres humanos elegidos para ser hijos de Dios, haz esto, haz aquello. Claro que el tentador sabe que Jesús es hijo de Dios, él sabe que en Jesús calza perfectamente el reconocimiento de hijo de Dios por su obediencia a Dios, solo que quiere confundirlo, quiere perturbarlo. El tentador sabe del compromiso de Jesús en cuanto a la obediencia a Dios. El tentador sabe que Jesús es un hombre que está comprometido a vivir por encima de su propia voluntad, haciendo exclusivamente la voluntad del Dios que es su Padre. Aleluya. En conclusión, podemos precisar que conocer y creer en este gran propósito de Dios de hacernos sus hijos es algo que debe tener un gran impacto en la existencia nuestra, porque insisto, no es una aceptación de un postulado religioso, eso debe tener un impacto, porque todo aquel que cree en esta esperanza eterna se llena de razones que le dan sentido a la vida, que lo motivan, que lo presionan y que terminan justificando por completo su existencia. Cuando el llegar a ser hijos de Dios es nuestra gran meta de vida, esto nos impacta de tal manera porque, primero, entendemos que nosotros estamos en este mundo de paso, que somos peregrinos, que caminamos hacia un objetivo eterno que lo trasciende todo. Segundo, entendemos que todo lo que logremos aquí, toda meta, todo bien material, buen nombre, prestigio, etc., todo eso es solo accesorios y recursos para la vida, pero que no son garantía de vida ni de vida eterna. Tercero, nos convencemos de que nuestra existencia ha sido posible únicamente por el efecto del amor y la buena voluntad de un Dios que es generoso y amoroso, y no por la buena o mala voluntad de nuestros padres biológicos. Cuarto, creemos que Dios es nuestro origen,
Usted puede creer firmemente que viene de Dios, como lo dice Juan acerca de Jesús. Él sabía, dice Juan, ¿no?, que él sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Es verdad, usted y yo vinimos a este mundo por la voluntad de Dios. Venimos de Dios. No estamos aquí por una casualidad, no estamos aquí por un accidente de la vida. Usted y yo estamos aquí solo por la poderosa y maravillosa voluntad de Dios. Quinto, nos impacta tanto la vida esto que podemos creer que Dios es nuestro maravilloso destino. Si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, eso tácitamente nos plantea el interés de Dios de llevarnos hacia Él. Es decir, que Dios es nuestro destino eterno, que vamos hacia Él, y allí cobra sentido las palabras de Agustín de Hipona: nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta llegar a ti. Y sexto, terminamos aceptando y creyendo que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, esto nos ayudará a superar cualquier sentimiento de orfandad, toda expresión del espíritu de víctima, el miedo a la soledad, nuestros temores, el miedo al futuro. Esto nos capacita para superar tantas cosas como nuestros complejos, nuestros orgullos, nuestras soberbias, los apegos, las dependencias enfermizas, toda expresión de codicia, toda frustración, resentimientos, odios, en fin, todo aquello que nos daña y nos perturba. Creer que soy un hijo de Dios por la fe y tomar la decisión de caminar hacia ello es algo que nos cambia la vida para siempre. Frente a esto, mi apreciado hermano y amigo que me escucha en esta mañana, si Dios lo ha creado a usted con ese propósito maravilloso de llegar a ser su hijo, le pregunto, ¿cómo y cuánto le ha impactado la vida esto a usted? ¿Qué tan tocado está usted por esto hoy? ¿Qué tan afectada está su existencia por este propósito divino? ¿Qué tanto pesa para usted este programa de Dios? ¿Cuánta motivación representa para su vida? Si usted de verdad cree que es hijo de Dios por la fe y que está llamado a esto debe convertirse en su gran motivación para vivir. Pero no para vivir de cualquier manera, sino para vivir como viven los hijos de Dios, entusiasmados, motivados, gozosos y agradecidos por tanta gracia derramada en este programa eterno. Este propósito divino debe estimularlo a desarrollar las condiciones de vida que dan testimonio verdadero de que usted está buscando contra viento y marea llegar a esa meta, a la meta de ser hijo de Dios. Quiere comprometerse hoy delante de Dios y hacer de este programa su gran motivación existencial, su gran razón existencial. A Jesús esta dignidad gloriosa de ser hijo de Dios le sustentó la vida, lo llenó de razones válidas para vivir, muy a pesar de las circunstancias adversas que se le presentaron. Este fundamento de su fe lo llenó de poder y de fuerza para enfrentarse a la muerte como se enfrentan los valientes, los que le han creído a Dios y a su propósito eterno. Recuerde, llegar a ser hijo de Dios es lo único que le da sentido a la vida suya y es lo único que justifica su existencia. Es lo único que le da validez a su breve, efímero y fugaz paso por este mundo. Por favor, no desprecie este acto generoso del amor de Dios con usted. Oremos. Padre eterno, gracias te doy, Señor. En esta mañana, mi alma, Señor, te agradece todo lo que por nosotros y por mí has hecho desde antes de yo existir. Gracias por este gran programa maravilloso, trazado desde antes de la fundación del mundo para mí y para cada uno de los que me escuchan en este día. Llegar a ser tus hijos, Señor, llegar a ser tus hijos es la meta que termina dándole sentido y termina justificando nuestra existencia. Gracias por este llamamiento tan especial, Padre. Aquí estamos y nos comprometemos en esta mañana a tomar en serio esto, Señor, y hacer de este gran proyecto, de este gran programa, definitivamente nuestra razón para vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
cordura.